activar el aparato productivo, y yo le consulto cómo se logra esa sinergia entre los empresarios, cómo se logra esa sinergia también involucrando al gobierno, a los sectores opositores, a los trabajadores, para afianzar y para lograr el desarrollo del aparato productivo de un país. Bueno, tiene que haber absoluta confianza en un gobierno que llega a Miraflores a generar todas las condiciones óptimas para el crecimiento del país. Un gobierno que garantice seguridad jurídica, que garantice seguridad personal, que garantice un verdadero proceso de apertura, de diálogo, de entendimiento, de consulta permanente a los sectores productivos del país, de hacia dónde pueden ir las líneas de producción nacional. Entonces, lo fundamental es tener un gobierno que genere confianza, que sea capaz de generar gobernanza en el país. Actualmente el gobierno del presidente Nicolás Maduro genera confianza, entendiendo que ha llamado a inversionistas a ingresar al país para producir. Pero hay mucho escepticismo. ¿Por qué? Porque este gobierno es responsable de la situación que estamos viviendo en el país, producto de la destrucción del aparato productivo nacional, de la destrucción de las fuerzas productivas del país, de la sustitución del modelo de producción nacional por el de importaciones, por ser un gran negocio para el gobierno. O sea, este gobierno y no ningún otro es el responsable de lo que está pasando en el país. Entonces, no ha generado totalmente confianza en la inversión nacional e inversión internacional. De hecho, nosotros hemos planteado algunos proyectos interesantes de ley que tienen que ver con el mundo de la ecología, que tienen que ver con la disminución de la huella de carbono, que pueden generar de alguna manera inversión en el país, que pueden generar que podamos invertir en proyectos interesantes, por ejemplo, como las ciudades inteligentes, para resolver los grandes problemas de movilidad, de desigualdad social, de salud, de electricidad que tenemos, de agua potable que tenemos en nuestras ciudades. Y sin embargo, bueno, ha habido cierta resistencia del ente oficialista para entender la importancia de eso. Y eso es una propuesta que estamos estudiando en Acción Democrática, en convertir a Venezuela en un país ecológico. Y convirtiendo a Venezuela en un país ecológico, ¿qué se basa esa propuesta ecológica? Bueno, utilizar, por ejemplo, las energías alternativas que hoy se están produciendo en el mundo para efectivamente resolver un problema grave que tenemos los venezolanos en todo el país, especialmente en el interior del país. Yo recientemente tuve la oportunidad de viajar al Táchira y viajar a Trujillo en una gira del partido, y bueno, el tema del eléctrico es un tema verdaderamente caótico en nuestras ciudades del interior. Resolver los problemas del agua precisamente utilizando estas energías alternativas que nos pueden ayudar a nosotros no solamente a resolver estos temas básicos que tenemos, a disminuir la huella de carbono, podemos tener acceso a organismos multilaterales que puedan invertir en Venezuela en distintos proyectos que tienen que ver con eso. Recientemente planteé en la Asamblea Nacional la posibilidad de convertir nuestro bosque amazónico en un gran productor de certificado digital de carbono y de oxígeno, que ayudaría a empresas transnacionales que tienen estos problemas y ayudaría al país porque ingresaría un recurso importante que se pudiera ser invertido, como lo ha dicho nuestro compañero secretario general y candidato presidencial Bernabé Gutiérrez, por ejemplo, en aumentar el presupuesto al sector educativo y de salud. ¿Cómo se trabaja de cara al escenario de 2024? Hay muchos nombres en el sector opositor de postulados a esa candidatura presidencial. De hecho, ayer la oposición venezolana, incluyendo 11 partidos políticos, planteaban la posibilidad de que se definiera y se precisara una fecha para esas elecciones primarias. ¿Cómo se trabaja desde Acción Democrática en ese sentido? Bueno, la primera cosa que hizo Acción Democrática fue definir su candidato presidencial, y ya se lo hemos dicho al país. Nuestro candidato es el compañero Bernabé Gutiérrez, secretario general actual del partido. La segunda cosa es que Acción Democrática ha dicho que estamos de acuerdo en participar, como te lo dije anteriormente, en un proceso electoral primario incluyente, donde todos los factores políticos participen en la conformación de todas las reglas electorales que puedan regir ese proceso. Y la segunda cosa, bueno, que nosotros no tendríamos ningún inconveniente en que este Consejo Nacional Electoral pudiera regir ese proceso de elecciones primarias. Lo que se decida definitivamente en ese factor opositor, nosotros tenemos que mandarle una señal clara al país. Si el país opositor, el país que hoy rechaza de manera categórica a este gobierno y a las políticas erradas de este gobierno, sale a votar masivamente en el año 2024, nosotros podemos lograr el sueño anhelado de la inmensa mayoría de los venezolanos, que es que se produzca un cambio de gobierno. Ahora, hablemos de los problemas que afectan al venezolano, el tema económico, el salario, el bolsillo del venezolano que sigue viéndose afectado. ¿Qué planteamientos
tienen ustedes en mente para hacer frente a la actual situación económica que se vive en el país en este caso? Bueno, el tema económico no hay manera de recuperarlo si tú no recuperas el aparato productivo del país, si tú no pones a funcionar efectivamente esta ley, por ejemplo, que acabamos de aprobar en la Asamblea Nacional, que tiene que ver con las zonas económicas especiales y genera la confianza suficiente para que haya inversión nacional e internacional en estas zonas y puedan ingresar recursos al país. No hay manera, si tú no recuperas la empresa petrolera para ponerla en su óptima condición de producir suficientes ingresos para el país y poder resolver los problemas sociales que tiene la gente, atacar el problema importante de los servicios públicos. Por ejemplo, estamos planteando en AD la inmediata revisión, reestructuración de los centros asistenciales del país, especialmente los centros ambulatorios. ¿Cómo está la salud en Venezuela, diputado? Porque están colapsados, la salud en Venezuela está colapsada. Hoy usted va a un hospital, a cualquier hospital que usted vaya, bien sea para ser tratada desde el punto de vista médico o quirúrgico, y tienes que desembolsillar entre 400 y 500 dólares porque tienes que comprar la mayoría de los insumos que necesitas para ser tratado. La Federación Médica Venezolana hace algunos días aseguraba que el país padece la peor crisis hospitalaria que se ha vivido en la historia reciente. ¿Cómo usted, desde la perspectiva de médico, es médico traumatólogo, ve ese escenario? Bueno, así pasa con la salud, así pasa con la educación, así pasa con el transporte, así pasa con el agua, así pasa con la electricidad. O sea, en general, los servicios públicos hoy de Venezuela están deteriorados y han desmejorado la calidad de vida del venezolano. Entonces hay que abordarlo y, por supuesto, abordar temas sensibles como el tema de la salud, como el tema de la educación, como el tema de los sueldos y los salarios de nuestros profesionales, de nuestros empleados públicos, pues tiene que ser abordado de manera inmediata. Señor Lima, tenemos participación de la audiencia a través de la cuenta en Twitter @primerapágina. Vamos a tratar de ser breves en las respuestas para darle la mayor interacción o la mayor posibilidad de lectura a estos comentarios. @GoroZamora43 escribe: saludos, Primera Página. El invitado habla de un gobierno que genere confianza. Pregunto, ¿de cuál confianza habla si para nadie es un secreto que antes de que se conformara el chavismo, el pueblo que votaba por ustedes se cansó de sus malos gobiernos? ¿Qué le responde? Los únicos 40 años de gobierno civiles que tuvo la democracia venezolana transcurrieron entre el 58 y el 98. Y el balance de esos 40 años siempre será positivo, sin dejar de reconocer que hubo errores que se pudieron haber cometido, pero en todo caso esos 40 años fueron de gobiernos democráticos perfectibles, no perfectos, pero perfectibles. @Joe Puerto escribe: bendecida mañana, saludos desde Puerto Cabello, estado Carabobo. Aunque AD diga ser revolucionaria y del pueblo, ya toda la oposición es un polvo cósmico, no entusiasman, no convencen, ya que el pueblo los ve como partido histórico, pero no para gobernar el país. ¿Qué le responde? Nos estamos preparando para ir a Miraflores. Nosotros estamos preparando nuestra ruta electoral, nuestra propuesta electoral para conquistar nuevamente el corazón del pueblo de Venezuela. @elgranuguila escribe: buenos días, AD fue lo peor que le pudo pasar a este país en su historia. Ellos fueron los que institucionalizaron la corrupción como flagelo que carcome nuestro cuerpo social. También llevan en su haber torturas, desaparecidos y asesinatos de estudiantes. Un semestre cualquiera de los gobiernos de la democracia venezolana, un semestre cualquiera, el peor semestre de cualquiera de los gobiernos de la democracia venezolana va a ser siempre mejor que un semestre de este gobierno. @Oscar Sánchez escribe: Primera Página, ¿cómo pensar que ustedes no son una estrategia del gobierno apoyados por Michael Moreno, que claramente por sentencia del TSJ le dieron una legalidad solo para dividir? ¿Qué le dice? Eso ocurrió en AD en el año 2000 también. Intervino el TSJ para darle la representación jurídica del partido a las autoridades de aquel momento. Y aquí ha ocurrido algo parecido, y ocurrió precisamente por una posición política que teníamos quienes creíamos que tenemos que salir a votar y quienes no creían que había que salir a votar y seguir estimulando la abstención. Y esa sentencia determinó que teníamos que realizar un proceso electoral, como lo hicimos en nosotros el pasado 11 de junio, con el cual hemos dejado atrás el proceso de judicialización del partido. Y Acción Democrática hoy ratifica su compromiso con la democracia venezolana, su compromiso con los venezolanos, su papel opositor a este gobierno y su anhelo de lograr, junto con el resto de las fuerzas políticas opositoras, el gran cambio que los venezolanos merecemos para el año 2024. Muchas gracias, señor Rubén Limas, por habernos acompañado esta mañana en Primera Página. A nosotros nos corresponde hacer una nueva pausa. No se aparten. Esta es